Y pues bienvenidos, bienvenidas, feliz año. Estamos estrenando, esta es la primera transmisión en vivo que hacemos en el 2021. Yo soy René Rajlewski y hoy pues estamos de manteles largos porque me acompaña Carol Perelman, quien ya pues, todos conocemos porque nos ha acompañado durante esta pandemia muy de cerca, paso a paso, con distintos tipos de entrevistas, distintos tipos de información que nos ha dado. Y la verdad es que, pues gracias, ahora sí que de mi parte mía y de todos te agradezco, Carol, porque has hecho mucho más fácil para muchos de nosotros entender de qué va toda esta experiencia tan bizarra y ajustar un poco nuestras expectativas. Y te agradezco mucho haber aceptado esta misión hoy para hablar sobre las vacunas. Y yo la verdad es que me conecté con Carol de chismosa porque pues tengo muchas preguntas seguramente como a todos los que nos están viendo, pero pues le voy a dar la palabra a Carol para que ella nos vaya explicando, nos diga cómo va a funcionar esto y si hay preguntas en el camino las haremos, pero pues con la claridad que caracteriza a Carol estoy segura que pues serán pocas. Gracias, Carolita. Gracias, Rina. Gracias al CDI por la invitación. Sí, empieza el 2021 y con ello también empieza una transición. Importante platicar sobre las vacunas, muy, muy importante porque, como lo hemos dicho, el éxito de las vacunas no es tener la mejor sustancia, el mejor producto, sino está en la vacunación. Entonces necesitamos que la gente se convenza de la efectividad, de la seguridad de estas vacunas para que vayan, se vacunen cuando les toque su turno, se descubran ese brazo y luego regresen por el refuerzo. Y eso es súper importante, Rina, y te agradezco el espacio para poder platicar un poco sobre ellas, sobre lo que sabemos hasta hoy en día sobre estas vacunas. Claro que todos hace pues ya casi un año esperábamos el momento de poder comenzar con la vacunación y ya estamos en esta nueva realidad, pero no es algo inmediato, o sea, es una transición y también recalcar, y al final de la charla podemos platicar más a fondo por qué debemos de seguir cuidándonos, el cubrebocas, la distancia, todo lo que ya sabemos y hasta el cansancio conocemos cómo hacerle para cuidarnos, tenemos que seguirle hasta que realmente la pandemia llegue a su fin o al menos la circulación del virus esté súper controlado, porque hasta que no lleguemos a ese punto, aunque estemos vacunados, hay varios temas que tenemos que platicar a fondo para entenderlos, pero aunque estemos vacunados tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Y que eso es lo más importante de esta etapa, creo, y ves que yo interrumpo porque soy esa persona, Carol, pero porque creo que creo que lo que estamos viviendo todos es un ajuste tremendo de expectativas, ¿no? Como que durante la pandemia estábamos, o sea, durante la primera cuarentena, por decirlo así, estábamos tan concentrados en que por favor haya una vacuna y que ya hablemos de vacuna. Hoy lo pensaba y decía, y ya estamos aquí hablando de vacunas, nada más todavía es un cachito larguito que hay que recorrer y lo que estamos viviendo es como este sabor dulce amargo de la desesperación, ¿no? Que nos hace que ajustemos todos nuestra expectativa para que el cubrebocas siga puesto. Sí, 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 pero es una etapa increíble. Creo que esta transición va a ser extraordinaria y tenemos que seguir súper conscientes. Claro, tú y yo platicábamos desde el principio sobre las vacunas, cuando empezaban a decir, bueno, es que tal laboratorio ya tiene esta vacuna, y yo te decía, no, 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 espera, todavía falta, pero ya estamos en ese momento, y este momento, más que agridulce, es bastante dulce, pero no hay que disfrutarnos este dulce tan rápido, o sea, hay que Por tener eso esta lo de Agri, paciencia. no o sea, lo de Okay, Agri viene cuando uno ve okay. las estadísticas de la realidad que estamos Ah, viviendo, bueno, pero sí, claro, la dulzura por sí. lo menos ya se alcanza a ver, Sí, ¿no? es como paradójico, porque por un lado tenemos estos números altísimos que esperábamos para invierno, ¿no? Y lo estamos viendo en México, en Estados Sí, es Unidos, lo que en esperábamos. Inglaterra. Sí, sí, claro. Generalmente las segundas olas, y más cuando se dan en invierno, son mucho más complejas, porque por un lado el virus está distribuido de una forma mucho más amplia, ¿no? No es como antes, por ejemplo, en la primera ola por ahí de marzo a abril, estaba más concentrado el virus en ciertas localidades, ahora ya está en todos lados, entonces, bueno, estos brotes ya no son aislados, sino ya se habla de realmente una pandemia en todo su esplendor. Pero además, bueno, pues el clima no ayuda, estamos más cerca uno de otros, casi no podemos estar al aire libre, estamos cansados, a lo mejor al principio, por ahí de marzo, abril, pues estaba hasta cotorro estar en casa y escuchar los pajaritos, pero ahora pues ya no tenemos esta paciencia, ya queremos salir, ya nos cansamos y ya hemos pasado fechas complejas que son fechas como vacaciones y fines de año, etcétera, donde hemos tenido que estar aislados, además un año muy doloroso, muy complejo, muy
muy, muy difícil. Y entonces, pues es evidente que sí se esperaba esta acumulación de casos, pero ahora se nos está complicando con la nueva variante que está empezando a circular en varios países y eso se está haciendo que los contagios además sean más. Entonces, bueno, toda esta situación es como paradójica porque por un lado tenemos este carril donde las vacunas están sumamente bien alineadas y están unos más rápido que otros, o ciertos países más rápidos que otros, con todo el esquema de aprobación, ¿no? Que lo hablábamos hace un minuto antes de empezar, que no es lo mismo autorización para uso de emergencia que aprobación, pero entonces esa etapa regulatoria y luego el que los países ya tengan sus planes de asignación, ¿no? Quién primero, quién después, y luego realmente la distribución, que es que las vacunas lleguen a los centros de salud y a los lugares donde van a ser aplicados, y luego obviamente que las personas acudan, estén ahí y luego regresen en el tiempo que cada vacuna necesita para sus refuerzos. No sé si quieres que comparta la pantalla, empezamos un poco a platicar sobre las vacunas y por supuesto que invito al público que está con nosotros a que nos mande las preguntas y bueno, interrúmpeme, Rina, porque me encanta que me cuestiones. Va. Entonces, bueno, así como nada más un clavado hacia la historia, porque siempre es importante saber de dónde viene todo este cuento, qué son las vacunas, ¿no? Las vacunas, la primera vez que realmente se hizo el primer intento de una vacunación, que es realmente una protección para evitar que nos dé una enfermedad, se hizo en 1798 con Edward Jenner en Inglaterra. Y lo que hizo Edward Jenner es muy interesante porque tomó una muestra de las costras de la viruela que le daba a las vacas y de las cicatrices que tenía una de las lecheras, esta mujer, Sarah Nelmes, y entonces se lo inoculó a un niño. Claro que hoy en día esto es completamente no ético, ¿no? Pero en ese entonces, bueno, pues se le ocurrió tomar a un niño de 8 años y le inoculó estas pústulas, ¿no? Esta pus, y entonces este niño mostró protección contra la viruela. Casi 100 años después, Louis Pasteur desarrolló métodos un poco más elegantes para hacer las vacunas. Él empezó haciendo la vacuna de la rabia y pues la viruela ya está erradicada. Rina, en 1980 se declaró por erradicada, o sea, en el planeta ya no hay casos de viruela y eso es increíble porque aquí vemos la efectividad que pueden tener las vacunas. O sea, las vacunas realmente son una gran herramienta de salud pública porque logran eliminar enfermedades que ponen en riesgo la salud humana y muchas veces la vida. Por ejemplo, la paperas, ¿no? 99% de disminución de casos gracias a la vacunación. La tosferina, 92%. Paperas, 98%. Rubiola, más de 99%. La viruela, digo que está erradicada, ¿no? La difteria, la polio. Entonces, bueno, por supuesto que en marzo esperábamos vacunas y el mundo científico no esperó a marzo. El mundo científico cuando en enero China publicó la secuencia genética de este coronavirus, inmediatamente los laboratorios del mundo se pusieron a fabricar las vacunas. Y ahora vamos a platicar un poco más a fondo de esta rapidez, ¿no? Y por qué la seguridad no está en juego a pesar de la rapidez de las vacunas y por qué las tuvimos tan rápido. Estas son unas gráficas que publicó Nature hace unos días. Ah, mira, esto además está mal porque no se publicó en 2020, es de 2021 esta publicación, de cómo, por ejemplo, la difteria, los casos en Gran Bretaña disminuyeron dramáticamente por ahí de 1940 cuando comenzó la vacunación de difteria, o por ejemplo el meningococo, cómo disminuyeron los casos, polio, la influenza, paperas, tosferina. O sea, realmente las vacunas funcionan, tienen un impacto en la salud pública, son extraordinarias, ¿no? Esto yo creo que lo hemos visto más o menos todos, es el gran modelo epidemiológico de cómo todos éramos susceptibles. Por ahí de enero, los seres humanos no conocíamos al coronavirus, todos éramos susceptibles a enfermarnos de COVID-19 y poco a poco, con el tiempo, las personas, es esta línea amarilla, empezaron a infectarse y cuando se infectaban, pues ya no eran susceptibles porque tenían cierta inmunidad. Y entonces, bueno, cada vez hay menos susceptibles, pero pues está el tema de las reinfecciones, porque la inmunidad que te da tener COVID-19 no es igual a la inmunidad que te confieren las vacunas. Parece ser que las vacunas dan una inmunidad mucho más robusta. Por eso es importante que a pesar de que las personas hayan tenido COVID-19, sí se vacunen,
y Sabemos, luego podemos... ¿Mande? pero no hay una proyección de qué inmunidad se espera en temporalidad con las vacunas y cuál es la de la enfermedad. Es interesante. Hoy salió un artículo que parece ser que la inmunidad, bueno, a ver, es difícil conocer la inmunidad, cuánto va a durar de COVID-19, porque la inmunidad promedio, porque pues nos falta tiempo. Lo que estamos viendo es como la colita de la curva de estos principios de personas que se están reinfectando, porque, a ver, vamos a imaginar que esta es la curva de personas que se van reinfectando, ¿sí? Estamos viendo como este principio, ¿ok? Todavía no hemos llegado a cuando a la mayoría de las personas pierdan la inmunidad, que no sabemos cuánto va a durar, y quizás eventualmente muchos pierdan esa inmunidad después de tener COVID-19. Y con el tiempo vamos a ir viendo cómo está el tema de las reinfecciones. Ahorita son temas más aislados, sí se están viendo reinfecciones, pero no es una mayoría. Entonces, bueno, podemos asumir que la inmunidad va a ser mayor a 6 meses, 8 meses. Hoy el artículo que salió hablaba de 8 meses, mínimo 8 meses. Pero de todas maneras, todavía es muy pronto para conocer cuál es la inmunidad que nos deja un COVID-19 y lo que se sabe históricamente es que las vacunas confieren una inmunidad mejor, una inmunidad más robusta, porque además hay un tema muy importante. Tú sabes cuánta vacuna inoculas. Claro. No sabes cuánto virus recibe cada quien de dosis para infectarse y generar la enfermedad. Y sabemos que entre más dosis viral, la enfermedad es más severa. Y sabemos que entre menos dosis viral uno recibe, entonces la enfermedad que uno desarrolla de COVID-19 es menos grave, más leve. Entonces ahí hay una relación entre cantidad de carga viral y severidad de la enfermedad, y pues quizás también hay una relación entre severidad de la enfermedad y qué tan robusta es la inmunidad que se confiere. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen los estudios hoy en día sobre la inmunidad celular? Esto que te digo, o sea, el estudio que salió hoy habla de una inmunidad mínima de 8 meses y midieron linfocitos B, linfocitos T y cantidad de anticuerpos. Pero también sabemos que hay muchas personas que tuvieron COVID y unas semanas después se hicieron prueba de anticuerpos y salen negativos, ¿no? Eso no quiere decir que no tengan inmunidad celular, pero la inmunidad humoral, que es por anticuerpos, pues a veces se desvanece, ¿no? Pero no quiere decir que no exista, porque los linfocitos B siguen sabiendo cómo producir esos anticuerpos. Es compleja la rama de la inmunidad y todavía es un enigma. Todavía no sabemos ni el principio de la inmunidad a COVID-19. Pero lo que sí sabemos es que las vacunas sí están funcionando y las vacunas sí están protegiendo con una efectividad alta, ¿no? Y nada más hablar de por qué son tan necesarias, ¿no? Al principio, pues estos puntitos blancos son las personas sanas. Los puntitos naranjas, rosas son las personas infectadas de coronavirus que pueden contagiar a las blancas, y pues entre más personas hayan blancas que son sanas pero no vacunadas, pues más probabilidad hay de transmisión. Pero si de pronto vacunamos a la población, que son las personas en azul, pues entonces estas personas infectadas en rosa más difícilmente van a encontrar a quién contagiar. Y acuérdate que el contagio no lo hace el virus solo, el virus no tiene alas, no tiene patas, el virus lo contagiamos los seres humanos con estar cerca unos de otros. Ya sabemos perfectamente bien, y eso sí lo sabemos, que el coronavirus se propaga por vía aérea, ¿no? Entonces, bueno, por eso la distancia es tan importante y los cubrebocas son tan fundamentales, que además hacen que la dosis viral baje, porque estamos haciendo que si yo estornudo, por ejemplo, el cubrebocas hace que no salga todas las partículas virales si es que yo estoy infectada. Pero entre más personas estén de azul, entre más personas estén vacunadas, entonces menos probabilidad de que uno de estos puntitos blancos, de estos puntitos rosas infecten a uno de estos personas de blanco, ¿no? Susceptibles. Y es muy importante que aquí hay un número mágico, que es este número de inmunidad de rebaño, de inmunidad comunitaria, herd immunity en inglés, que pues no se sabe exactamente cuál es, pero por ahí ronda, algunos expertos dicen que entre 70 y 75%. Fauci hace unas semanas brincó ahí como al 80%, pero esa es la cantidad de personas que necesitamos que estén vacunadas en el mundo, y considera que somos 7,000 millones de habitantes. Y dentro de esos 7,000 millones de habitantes hay personas que no se van a vacunar por las condiciones que tienen, hay personas que no deben de vacunarse. Entonces, bueno, los que sí podemos vacunarnos,
vacunémonos, porque necesitamos proteger a todos, ¿no? Y esto es súper importante y a pesar de que es una encuesta de 2018, creo que muestra una gran luz para México, que es que México es un país que le tiene una gran confianza a la vacunación, a las vacunas. México es un país que sí se vacuna y además nuestros programas de vacunación pública son buenos. Entonces, bueno, eso da una gran confianza porque otros países, por ejemplo, Japón, ¿no? Muchos ciertos lugares en Europa están batallando con estos grupos antivacunas y con esta renuencia, ¿no? Pero, pues México no andamos nada mal. Hay un 74%, más 16% de personas, vamos a agruparlas juntas, que están de acuerdo en las vacunas. Y las encuestas que se hicieron recientemente con el coronavirus, fíjate que son muy interesantes. Se hicieron varias encuestas en octubre y las personas decían, bueno, quizás sí me vacune. Pero claro, en ese momento las vacunas todavía eran hipotéticas. Ahora que tenemos la vacuna y las personas ya se están vacunando, ha aumentado la proporción de personas que están levantando la mano y dicen, sí me quiero vacunar. Entonces eso es muy bueno porque entonces sí vamos a alcanzar esta inmunidad de rebaño que requerimos para disminuir la velocidad de propagación del virus y entonces sí poder decir que estamos más seguros, poder y quizás dejar de usar cubrebocas, distancia y poco a poco regresar a la normalidad. Y esa es esa transición. O sea, la transición que te decía yo es, comenzamos a vacunarnos, pero desgraciadamente no podemos vacunarnos todos y al mismo tiempo, porque logísticamente es imposible, no nada más por la forma de distribuir las vacunas, sino porque tampoco están producidas todas y además requerimos que se sigan autorizando las que vienen en camino. Y entonces cuando sí logremos vacunar a esta gran proporción de la población, y entonces ya disminuya la circulación del virus, ya estaremos del otro lado del puente. Mira, Rina, esta gráfica que te saqué es sobre lo que platicábamos del tiempo récord, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, la vacuna de polio que comenzó a estudiarse en animales al principio del siglo pasado, apenas estábamos hablando de una realmente distribución a partir de los 1950, 60, ¿no? Y aquí estamos hablando de no años, décadas, lustros, ¿no? Y en cambio, la vacuna de coronavirus se tuvo en menos de un año. Y eso es histórico, ¿no? Eso es histórico. Eso es histórico. Pero es muy importante pararnos aquí un segundo y lo he platicado en varias plataformas sobre por qué sí debemos de confiar en la vacuna a pesar de que se hizo en un tiempo récord. Y la respuesta es multifactorial. Por un lado, las tecnologías que estamos usando no son nuevas. ¿Ok? En enero, cuando se tuvo la secuencia del virus, los laboratorios reorientaron lo que estaban haciendo para hacer la vacuna del coronavirus, pero no empezaron de cero. O sea, hay décadas de investigación detrás de todas las vacunas que están comenzando a aplicarse. Incluso la vacuna de RNA mensajero, la de Moderna y la de Pfizer con BioNTech, que es una tecnología nueva para vacunas, no es una tecnología nueva para la medicina. El RNA mensajero se usa para terapia de cáncer y se usa para otras terapias que se ha estado usando en las últimas décadas. Eso es una terapia, es una biotecnología, una tecnología, el uso de RNA mensajero, que no es novedosa para vacunas, pero no es novedosa para el mundo científico. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de que no son nuevas tecnologías, hay décadas de investigación detrás. La secuencia se tuvo sumamente rápido, eso sí, China luego, creo que fue el 10 o 11 de enero, publicó la secuencia genética del SARS-CoV-2 y con eso, pues reorientar los esfuerzos no fue tan complicado. Se hicieron consorcios internacionales, cosa inédita, porque también lo que estamos viviendo hoy día es inédito. Entonces se hicieron estos consorcios entre industria, gobiernos, académicos, investigadores y toda la sociedad para intercambiar información casi en tiempo real, en reuniones virtuales, de una forma muy ágil. Como que toda la parte burocrática que hay alrededor de obtener una vacuna se agilizó, ¿sí? Se hizo sumamente ligero el proceso sin comprometer el rigor científico que tenía que llevar las fases de experimentación clínica, ¿no? Tú sabes que las vacunas primero tienen una fase preclínica, que es cuando se estudian animales, y eso se hizo más o menos por los meses de febrero, marzo, abril.
Y en abril empezaron ya a hacerse los estudios en humanos en fase 1 y luego fase 2 y luego fase 3. Entonces, a pesar de que esas 3 fases tomaron el tiempo que se requería para que sea con rigor, todo lo que va en medio se hizo con una rapidez extraordinaria porque obviamente se agilizó toda la parte burocrática, ¿no? Claro que ayudó, que había mucho dinero involucrado, ¿sí? Entonces, eso no fue una limitante. Los gobiernos y las instancias de salud dieron muchos recursos para que las empresas farmacéuticas puedan realmente abocarse a hacer las vacunas. La fase 1 y la fase 2 en algunos casos incluso se fusionaron y eso ahorró tiempo. Algo que no sé si sepas, pero en general las fases clínicas, una de las restricciones es la cantidad de voluntarios que se tienen. O sea, muchas veces uno tiene un nuevo medicamento, una nueva vacuna y no hay voluntarios para probarlas, ¿no? O uno se tarda tiempo en encontrar voluntarios. Ahora los voluntarios salieron rapidísimo. Miles de personas se voluntarizaron para los estudios y eso fue grandioso porque rápidamente se reclutaron a estos voluntarios. Y bueno, también muchas veces es difícil probar una vacuna cuando el virus no anda circulando, porque ¿cómo la pruebas? Y aquí, pues el virus estaba circulando. Entonces se pudo probar las vacunas. Por ejemplo, no se pudieron probar algunas vacunas en países como China o como Australia porque tenían la pandemia muy controlada. Entonces tuvieron que hacer las pruebas clínicas de fase 3 en países como México, como Brasil, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, donde el virus sí está circulando, porque tú tienes que probar la vacuna contra las personas que están en una sociedad si se contagian o no se contagian. Y pues si tú la pruebas en un lugar donde no hay circulación viral, pues obviamente no vas a encontrar si la vacuna es eficiente o no, ¿no? Entonces, todo esto, más que los laboratorios por primera vez se pusieron a producir viales y viales y viales de vacunas sin que supieran si iban a estar autorizadas o no. O sea, si por alguna razón alguna de las vacunas que ya están autorizadas les hubieran dicho no funciona, como sucedió con una de las vacunas australianas, pues toda esa producción masiva que habían hecho se hubiera ido a la basura. Y eso nunca hubieran hecho las farmacéuticas, producir miles de dosis y billones de dosis para tenerlas listas el día que se aceptaran, poderlas distribuir al día siguiente. Entonces, todo eso hizo que se tuviera en tiempo récord. Y bueno, claro, estamos en una emergencia y entonces autorizaron bajo este esquema que platicábamos de autorización de uso de emergencia, que no es la aprobación normal, ¿no? Entonces, bueno, nada más como recapitulando, la vacuna, porque la inmunidad es más robusta, porque es mucha mejor alternativa tener la vacuna que tener un COVID, ¿sí? Porque tenemos más de 87 millones de personas ya positivas en el mundo, porque muchos acaban siendo long haulers, ¿no? Teniendo estas secuelas a largo plazo, porque tenemos más de casi 1.900.000 muertos en el mundo y por todo lo que está sufriendo la economía, los sectores salud que está súper saturado, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso sí necesitamos las vacunas que son mucha mejor alternativa que cursar COVID y llegar a una inmunidad, ¿no? Por enfermos. Eso no es la estrategia más correcta para nada. Y también por eso la Organización Mundial de la Salud dijo que con que las vacunas sean 50% efectivas de proteger a tener COVID-19, las iban a aceptar. Con un 50% menos de caso era suficiente. Y sin embargo, las vacunas están mostrando ser mucho más eficientes, ¿no? Mucho más efectivas. Y eso es increíble. Y claro, está el tema de riesgo-beneficio, donde dices, bueno, ¿cuál es el riesgo de tener una vacuna, ¿no? De aplicarme una vacuna contra cuál es el beneficio y cuál es el riesgo de enfermarme de COVID-19 contra cuál es el beneficio. Y creo que está claro. Y bueno, hay preguntas, Carol, que creo que está mejor esperar más adelante porque a lo mejor las respondes, pero nada, para la banda que está aquí preguntándonos, estamos tomando nota y aquí las tenemos, llegaremos a esa parte, pero creo que está bueno tener como todo el panorama. Sí. Manden todas las preguntas y si no las cubrí en la presentación, claro que trataré de, con lo que sepa y con la evidencia actual, contestarlas. Lo que sí sabemos del beneficio de las vacunas es que mínimo tienen 50% de eficiencia y eso es lo mínimo. Ninguna ha mostrado 50%, todas han mostrado más. Protegen para no tener COVID-19. Pero aquellos voluntarios que tuvieron la vacuna inoculada y sí les dio COVID,
porque como no son 100% efectivas, porque no existe nada en medicina 100% efectivo, ¿no? Entonces, las vacunas están siendo 95, 96% efectivas, muchas de ellas, pues ese 4% que no acaba protegiéndose, sí, parece ser que no está teniendo casos de COVID-19 grave o severo. Entonces, vacunarse es importante, porque no nada más te da seguridad de que no te vas a tener un COVID-19, sino que si por alguna razón no eres de los que fueron protegidos por la vacuna, no va a ser un COVID-19 ni grave ni severo. Ninguno de los voluntarios requirió hospitalización. Entonces, eso es excelente. Lo que aún no se sabe y aún está en investigación es si tener la vacuna hace que no contagiemos el virus. Y por eso hay que seguir cuidándonos, porque aunque yo ya esté vacunada, que no lo estoy, y espero estarlo porque me emocionaré ese día tanto, pero bueno, el día que me vacuné, si yo estuviera vacunada, por ejemplo, sabría que de alguna manera estoy protegida para no enfermar de COVID-19, pero aún no sé si puedo yo contagiar el virus. Pero esa información debe de transmitirse mucho más, ¿no? Como que siento que esta pieza es importantísima y no se habla tanto de eso. Pues hablemos de eso, hablemos de eso, hablemos de eso. Tenemos que seguir usando cubrebocas, tenemos que seguir con la sana distancia. ¿Por qué? Porque yo no sé si estoy 100% protegida. Y entonces tampoco sé. Entonces, por ejemplo, si el virus sigue altísimo en mi comunidad y yo sí estoy vacunada, pero no 100% efectiva la vacuna, pues a lo mejor sí me da ese COVID. Leve, pero sí me da. Y además, no sé si lo puedo contagiar. ¿Sí Eso, me ¿no? explico? El contagio, o sea, porque sí, Sí, sí entiendo, o si el mensaje pasa de si tenemos que seguir usando cubrebocas y la sana distancia, sí. porque no sabemos si, perdón, Y porque porque además no sabemos cuánto dura la inmunidad. todo eso, pero lo que me parece importantísimo que está sumando es, y que no se le da tanto peso es, no sabemos si con la vacuna puede seguir siendo infeccioso. Exacto, esos estudios se están haciendo, o sea, esa información saldrá. Ahora no se conoce, pero saldrá. Pero es muy importante porque tenemos que seguir con el cubrebocas, tenemos que seguir con la distancia hasta que no acabemos de cruzar ese puente. O sea, esto es una transición. ¿Dónde está el tema del riesgo de tener la vacuna, no? Hablamos de los efectos secundarios, ¿no? Uy, los efectos secundarios de las vacunas. A ver, vamos a entender qué es esto del efecto secundario de la vacuna, pero teniendo un poco en mente el efecto secundario de tener COVID-19, ¿sí? Que de tener COVID-19 es posiblemente morir, ¿no? O en el mejor de los casos, quizás tener una secuela como personas que llevan 8 meses sin olfato, sin gusto, o con enfermedades autoinmunes, o con otro tipo de temas, de estos que todavía no se acaban de comprender, de los long COVID, ¿no? De los long haulers, de los convalecientes, que tiene varios nombres y todavía no se le ha dado un nombre consensuado, pero que estos como síndrome post-COVID, pues claro que no es un efecto secundario que a mí me gustaría tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto secundario de una vacuna? Bueno, primero están los esperados. Y el esperado es, pues te va a doler el brazo. A muchos, no a todos, pero a muchos les va a doler el brazo. Algunos pueden tener quizás calentura y quizás un poco de escalofríos, dolor muscular de articulaciones por un día. Es normal. Y eso no nada más es normal, es benéfico. Porque significa que la vacuna está haciendo lo que queremos que haga, que es activar al sistema inmunológico, engañarlo, hacerlo pensar que está recibiendo al coronavirus, activarse, y esa activación lo que hace es que nos duela la cabeza, que quizás nos dé calentura y quizás nos duelan las articulaciones, porque el cuerpo está activando todo su sistema inmunológico. Eso es evidencia de la activación. Entonces, esos efectos secundarios, claro que son molestos, pero son benéficos. Está haciendo el cuerpo lo que requiere hacer ante la vacuna. Y luego están estos efectos que justo ahorita vi algo que sacó Pfizer hace unas horas, que decía que de 2 millones de personas en Estados Unidos que se vacunaron en los últimos 10 días, hubieron 21 reacciones anafilácticas, o sea, 21 reacciones alérgicas, lo que es prácticamente nada. Son reacciones alérgicas que se atienden en los centros de salud y por eso se pide que las personas cuando se vacunen se queden al menos 15 minutos en el centro de salud por si la persona tiene una reacción alérgica fuerte a algún componente de la vacuna. Y eso se resuelve rápidamente con cortisonas o diferentes terapias y las personas salen de ahí sin problema, ¿no? Entonces eso es importante, ese es un efecto que está causando noticia, pero no es ni grave como un COVID, ni no resolvible, ¿sí? ¿Me explico? O sea, es una reacción anafiláctica, es una reacción alérgica fuerte, pero no tan frecuente. En 2 millones de personas vacunadas por la Pfizer, solamente 21 anafilácticas, ¿ok? O sea, es bastante raro.
Y claro, en los miles de personas que recibieron la vacuna experimental en fase 3, que fueron más de 40,000, más de 30,000, según la vacuna, fueron la cantidad de voluntarios, pues no se encontraron efectos raros, severos, que reportar. Entonces se cree que la vacuna es bastante segura. Sí existe la posibilidad de que en el futuro, a largo plazo, existan efectos adversos que se encuentran cuando se vacunan ya millones, ¿sí? Y claro que no los vamos a encontrar hasta que hayan millones vacunados. Pero esos efectos son, sí, graves, posibles, pero muy raros, que no se compara con un COVID-19. Entonces volvemos a este balance de el riesgo y el beneficio, ¿no? Y bueno, eso sí hay que tener mucha atención de los efectos falsos, ¿ok? Porque claro que cada vez van a haber más personas vacunándose, ¿no? Mi vecino puede ser que se vacune mañana y yo no sé si le pueda dar algún infarto o tenga una gastritis o yo no sé, o sea, las personas siguen teniendo infartos y gastritis todos los días y no necesariamente es consecuencia de haberse vacunado. Entonces hay que estar muy atentos y muy críticos a las noticias, porque no porque una persona tenga un accidente, que es algo que sucede cotidianamente, como sucedió en Portugal con una doctora que falleció a unos días después de tener la vacuna, ¿sí? Y claro, después de hacer la autopsia se dieron cuenta que no tenía nada que ver con la vacuna. Pero son esos efectos falsos que se le van a quizás adjudicar a las vacunas sin que realmente estén asociadas. Y aquí es muy importante entender la diferencia entre una casualidad y una causalidad. Entonces, una causalidad es cuando algo como recibir una vacuna tiene un efecto, pero una casualidad es como que alguien desafortunadamente muera unos días después de recibir la vacuna y que no tenga ninguna relación una con la otra. Entonces, nada más sí hacer ese hincapié de que existen estos efectos falsos, ¿no? Bueno, seguimos, pero se me apagó la pantalla, espérame. Ahí está. Ok, nada más así como para hablar rápidamente de las vacunas de COVID. Esto es algo que publicó en el mismo reporte, pero de 2021. Está mala fecha. Esto fue hace unos días. Sacó Nature esto sobre todos los tipos de vacunas que existen. O sea, ¿qué es una vacuna, no? Una vacuna es una partícula que emula de alguna manera al virus y que hace pensar al organismo que estamos siendo infectados por el virus, pero realmente no estamos siendo infectados por el virus, y entonces monta la respuesta inmunológica. Y claro, hay muchas estrategias diferentes. La más antigua y más conocida es la que hablábamos de la viruela, que es dar el virus inactivado o atenuado. ¿Sí? Hay varias vacunas de COVID que están utilizando este mecanismo y ahorita las vamos a ver. Otras es dar a todo el coronavirus, pero completamente inactivo, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es la vacuna de tifoidea. En 1896 se inventó esta tecnología. Otro es dar solamente las toxinas. El coronavirus no secreta toxinas, pero, por ejemplo, es la que se usa para tétanos o difteria. Así es la vacuna. Se dan las toxinas que libera el virus. Otra estrategia es dar, por ejemplo, ya todos conocemos las fotos del coronavirus y el coronavirus sabemos que tiene estos spikes, ¿no? Estos picos, estas proteínas S que son como la corona que le sale al coronavirus, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo doy nada más ese spike, esa proteína, pues es una forma de engañar al cuerpo para que monte una respuesta inmunológica. Y dar solamente esa proteína es, por ejemplo, las vacunas de Anthrax, nada más son una parte proteica del virus. Y, por ejemplo, la vacuna de Novavax, que parece que va a ser muy, muy buena, va a dar resultados prontos de fase 3 en Estados Unidos, usa proteínas. Otra es tomar un virus similar y pegarle las proteínas. Otra, me voy un poco más rápido, bueno, esta es similar, ¿no? Y bueno, me voy a ir más adelante porque esta es importante, porque es como la de AstraZeneca, que es tomar un adenovirus, tomar otro virus diferente, no coronavirus, y pegarle alrededor como si fuera un caballo de Troya, ¿no? O sea, como que disfrazarlo de coronavirus sin que sea coronavirus. Otra forma es esta, que por primera vez en la historia se usa la tecnología de mRNA, de RNA mensajero, que es la que se está usando con Moderna y con Pfizer. Y bueno, estas son vacunas experimentales que todavía ni siquiera están ni para coronavirus ni para nada. Son todavía en etapa experimental. Usar bacterias como vectores o usar elementos inmunológicos como los presentadores.
Bueno, aquí va. Sin importar la estrategia, ¿ok? Aquí están todas las estrategias. Virus atenuado, inactivado, replicador, no replicador, con DNA, con RNA o subunidades como la de proteínas, no importa. Lo importante es el final. Lo importante es esto, que todas activen la presentación de anticuerpos y provoquen una respuesta inmunológica de memoria, que en cierto tiempo, cuando me presenten al coronavirus verdadero, mi cuerpo pueda responder. Y eso se logra gracias a una respuesta inmunológica de memoria. Y esa memoria se consigue cuando se da la vacuna tal cual fue diseñada. Y eso es importante porque ahorita se está empezando a hablar de recortar dosis, cambiar esquemas de vacunación y los laboratorios están un poco nerviosos por eso, porque las vacunas se probaron según un esquema, un protocolo muy puntual y se espera que se apliquen las vacunas bajo ese protocolo. ¿Por qué? Porque la inmunidad robusta que genera esta inmunidad de memoria, pues solamente la pueden asegurar, o al menos la pueden asegurar con los niveles de 94, 95% de efectividad, cuando se da con la dosis autorizada y con la frecuencia autorizada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya hablemos más de las vacunas que conocemos. La de RNA mensajero, la de Pfizer con BioNTech, que es la que ya se está aplicando aquí en México. La de Moderna también es con esta tecnología. CureVac es una vacuna que tiene esa tecnología, pero todavía no ha sido autorizada. Con vectores virales, es decir, perdón. ¿De dónde es CureVac? CureVac, te voy a decir de dónde es. CureVac es China, me parece. No, alemana. CureVac es alemana. Está en fase 3 y CureVac es alemana. De vectores virales está AstraZeneca y Oxford, que usan adenovirus de chimpancé y le pegaron los spikes de coronavirus. La de CanSino es interesante, la de CanSino es china, esta sí es china, y requiere una sola dosis, que es interesante eso, porque todas las demás que voy hasta ahorita nombrando requieren 2 dosis. Está la Sputnik, la rusa, que también es un vector viral, también es adenovirus, y de hecho algo muy interesante hace unos días, es más, no hace unos días, hace unas semanas, justo el día del 24 de diciembre, AstraZeneca y Sputnik decidieron unirse y hacer un ensayo clínico de cómo sería la vacuna junta, como echarse la mano para ver si tenían todavía una mejor efectividad juntas, porque su estrategia es muy similar. Usan los dos adenovirus y alrededor la proteína del spike. Y luego están las de Johnson & Johnson, que están haciendo aquí las fases en Estados Unidos, la fase 3, que este mes parece que van a tener los resultados y es muy prometedora porque también es de una sola dosis. Luego están las de proteína nada más, que hay varias. Aquí te puse la de Novavax nada más. Y de virus atenuado inactivado son estas dos chinas, la Sinopharm y la Sinovac. ¿Ok? Entonces, bueno, diferentes estrategias también requieren diferente forma de almacenar, diferente forma de transporte. También es efectiva de manera diferente en jóvenes y en ancianos, porque no necesariamente los mayores de 65 años generan una inmunidad de la misma manera que los jóvenes. Entonces, y también cada una tiene un costo distinto. Y bueno, las temperaturas para guardarlas mucho tiempo es distinta. Entonces, es importante que ahora que el planeta está en esta emergencia, tengamos todo este abanico. ¿Por qué? Porque cada una va a ser importante para diferentes escenarios, diferentes personas, diferentes países, diferentes presupuestos, diferentes estructuras logísticas, etcétera. Y aquí es lo que hablábamos del refuerzo, porque empieza la respuesta inmunológica con la primera dosis y parece que podría desvanecer y entonces en ese momento entra el refuerzo, que es la segunda dosis, en el caso de las vacunas que requieren la segunda dosis, y entonces ya se genera una respuesta inmunológica de memoria que es robusta. Y es importante también que las personas que nos estén escuchando sepan que la respuesta no es inmediata. O sea, si yo recibo la inoculación de cualquier vacuna hoy, la respuesta no empieza a ser protectora hasta dentro de más o menos 10 días. Entonces, claro que si me vacuno hoy, yo necesito usar cubrebocas un rato. No sé cuándo empieza a estar protegido mi cuerpo y además mi protección no va a ser completa hasta que reciba la segunda dosis, ¿sí? El refuerzo, y además me espere un tiempo a que me haga efecto, si es que caigo dentro de las personas que sí le hizo efecto la vacuna y estoy en un área donde el virus no está circulando, de que puedo contagiar, y además no sabemos cuánto dura la inmunidad. Entonces, en resumen, sigamos protegiéndonos, pero sí, vacunémonos, necesitamos muchos brazos vacunados.
¿Y cómo está este escenario? A mí me encanta esta página que tiene el New York Times, que la lleva este gran periodista, Carl Zimmer, que habla sobre cómo va las vacunas, ¿no? Y entonces, más o menos ahorita hay más de 85 vacunas en etapa preclínica todavía, en animales probándose, tenemos más de 85 vacunas. Pero ya, así como en la tubería a punto de salir, 20 vacunas, ¿sí? Aprobadas 3, abandonada 1, que es la australiana, ¿sí? México, ¿dónde está México, no? México. ¿Cuál es la diferencia entre la fase 3, o sea, este medio que tiene 7 vacunas delimitado? O sea, ¿cuál es la diferencia entre aprobada y por qué hay ese intermedio? Sí. A ver, déjame nada más, antes de ir a eso, te voy a explicar cada fase, ¿no? Entonces, primero está la preclínica, que son los animales, ¿no? Es que ya todos en este año nos hemos vuelto expertos, seguramente muchos que nos están escuchando ya conocen estos pasos de memoria, pero igual para los que no lo conocen, ahí va. La fase 1 es en muy poquitas personas, solamente para ver que la vacuna es segura y entender la dosificación. Se hace en poquitos voluntarios, ¿sí? La fase 2 es en un grupo un poco más amplio y se empieza a ver la seguridad, que no tenga una reacción importante en esa vacuna que se acaba de crear y que empieza a ser protectora. Y la fase 3 ya es en miles de personas a la vez, donde se le da a la mitad, casi a la mitad placebo, a la otra mitad se le da la vacuna sin que nadie sepa, es doblemente ciego, ni el laboratorio sabe, ni las personas saben. Las únicas personas que saben es otro comité independiente, tiene los sobrecitos donde sabe si Rina obtuvo el placebo o obtuvo la vacuna. Y hasta hoy en día no saben, ¿eh? O sea, todavía sigue corriendo esta fase. O sea, todavía hoy muchos laboratorios están siguiendo con esto porque quieren saber a largo plazo qué pasa a los 3, 4, 5, 6, 7 meses, ¿sí? Y al año lo que quieren hacer, y una de las propuestas, es voltearlos sin decirles. O sea, decir, a ver, Rina, tú no sabes si recibiste placebo o vacuna, pero ¿qué crees? Te voy a poner otra cosa. Y yo solamente sé si tú recibiste placebo, ya te voy a vacunar, y si ya recibiste la vacuna, te voy a poner placebo. Pero sin que sigas sabiendo qué es lo que obtuviste para que tu vida la lleves normal y el estudio sea confiable. Y entonces esto es fase 3. Fase 3 se necesitaban 2 meses completos para evaluar la seguridad y la efectividad o hasta que hubiera una cantidad de casos de COVID-19 significativos, estadísticamente significativos, para mostrar la efectividad de la vacuna. Entonces, por ejemplo, Pfizer, Moderna, tenían 30,000 y 44,000 voluntarios y cuando 160, me parece, personas tuvieron COVID-19, pararon tantito el estudio y revisaron de esas 167 personas cuántas habían recibido la vacuna y cuántas habían recibido placebo. Y ahí es donde se dieron cuenta de la efectividad, porque el 95% de las personas que habían recibido la vacuna no habían tenido COVID, y los que sí tuvieron un COVID muy leve, ¿sí? Y la mayoría de las personas, de las 167, 160 me parece, tuvieron COVID-19, algunos hasta hospitalizados, y habían recibido placebo. Entonces ahí te das cuenta que la vacuna sí sirvió y sí fue protectora, ¿no? Después empiezan ciertas vacunas a autorizarse de manera limitada, ¿sí? Limitada significa para ciertas poblaciones, por ejemplo, CanSino, que está vacunando solamente al ejército, China, ¿no? O Sputnik, que no ha sido realmente aprobada o autorizada, porque realmente no ha presentado muchos resultados muy abiertos, ¿no? Y también una cosa es aprobada por las instancias de salud y otra cosa es autorizada bajo emergencia, que ahorita lo vamos a explicar. Pero esto es importante, que son las vacunas que tiene México ya en contrato, digamos, que México desde hace unos meses quedó con ciertos laboratorios, ¿no? Ahora sí que como una carrera de caballos, le apostó a ciertos caballos y aseguró ciertas dosis con ciertos caballos, y resulta que algunos sí llegaron a la meta, ¿no? Y entonces, de AstraZeneca con Oxford, que justamente ayer se aprobó por COFEPRIS en México y también está aprobada en Gran Bretaña hace unos días, México tiene comprometido 77.5 millones de dosis, ¿sí? AstraZeneca requiere 2 dosis para vacunar a una persona con una distancia de 3 semanas. Luego, esta de Gamaleya es la rusa, la Sputnik,
tiene contratadas 64 millones, pero todavía no es aprobada por México. CanSino Biologics tampoco la ha aprobado México, pero tiene contratados 35 millones de dosis. De Pfizer tiene 34 millones de dosis contratadas, ya han estado llegando varias al país y son las que se han estado poniendo entre México y Coahuila y las que se han estado poniendo a los médicos, ¿sí? Que son los que han estado llegando desde hace ya unas semanas y de hecho creo que llegó un segundo embarque hoy, ¿no? Y también México tiene contratado con COVAX 51.6 millones de vacunas. Es muy importante esta iniciativa de COVAX, que es esta unión entre Gavi, la Organización Mundial de la Salud, y CEPI, ¿no? Gavi es de la Fundación Gates, que lo que COVAX tiene es un pool de vacunas de diferentes marcas, no importa cuáles, creo que son 16, y entonces lo que ellos se comprometen es a darle suficientes vacunas a los diferentes países para cubrir al menos al 20% de su población. Y esta iniciativa es muy importante para los países en desarrollo, para los países pobres, porque es su forma de adquirir vacunas de cualquier marca, no importa, pero a través de COVAX las van a recibir. Y entonces nada más, Carol, el mensaje es, no importa qué marca de vacuna sea o de dónde venga, si está autorizada por las autoridades, es una vacuna segura y no pasa nada. Absolutamente. Si es de China, si es de Rusia, si es de Estados Unidos, da igual. Sí, yo pienso que sí, Rina. O sea, yo pienso que no estamos en la posición donde podemos escoger qué vacuna ponernos, para nada. Estamos en una situación de emergencia mundial, sanitaria y pues sí, de vida o muerte, casi, ¿no? No, cuando nos llegue el turno y nos toque vacunarnos, nos pondremos la vacuna que nos tocó en ese instante mientras haya sido autorizada y su evidencia científica sea clara. Con eso, yo creo que no tenemos ningún problema. Las vacunas están siendo bastante seguras, bastante eficientes y pienso que están fabulosas. Lo que sí es de que son distintas. Por ejemplo, las de AstraZeneca cuestan en promedio 2.9 euros, o sea, vamos a hablar como de 3, 4 dólares por dosis, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, la de Pfizer está sobre 20 dólares, 30 dólares o 70 dólares, ¿sí me explicó? Entonces, hay diferencias también de almacenaje. Las de AstraZeneca puede estar en refrigeración, mientras que la de Moderna, o más bien la de Pfizer, necesita menos 70 grados Celsius para su conservación. Entonces, esas diferencias van a hacer que unas lleguen a espacios rurales, otras lleguen a centros de salud con más infraestructura, unas lleguen a países más pobres, otras llegan a países más ricos, ¿sí? Entonces va a ser más un tema de las características intrínsecas de las vacunas, más que de la vacuna, porque las vacunas están mostrándose bastante efectivas. Y bueno, ¿qué es esto de la autorización, no? En 2009, con la epidemia con la pandemia de influenza, se estrenó este término por la FDA en Estados Unidos de la autorización para uso de emergencia en ese momento de Tamiflu, ¿sí? El Tamiflu no era un medicamento aprobado para niños pequeños y en ese momento era tal la emergencia que se autorizó para uso de emergencia en niños pequeños. Según la evidencia que se tenía, no iba a ser tóxico. No se requirió tanto análisis más que aprobarlo porque era emergencia, ¿sí? Y entonces bajo ese mismo esquema se están autorizando las vacunas y eso tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, estas vacunas fueron autorizadas, ¿sí?, con suficiente información científica de seguridad y efectividad y horas de análisis y de discusión de los resultados de una forma muy meticulosa, pero no es aún la información completa. Y esto es importante, o sea, tenemos la información suficiente, sin embargo, no es completa. Entonces, quizás estas vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, no están todavía aprobadas, pero sí están autorizadas para uso de emergencia porque estamos en una emergencia, ¿sí? Y los requisitos eran tener efectividad más del 50% y tener una seguridad de al menos estos 2 meses de fase 3 que estén bien y que no estén causando ningún efecto adverso, que no lo están causando. Entonces, vamos súper bien. El uso de la autorización para uso de emergencia se autorizó para temas de diagnóstico, de tratamientos y de prevención. Ahorita estamos en prevención con el tema de las vacunas, pero si nos damos cuenta, se han estado autorizando muchísimos kits diagnósticos para diagnosticar, ya los kits que hacemos en casa de antígeno o incluso los kits de PCR, todos estos kits de diagnóstico de coronavirus están bajo autorización de uso de emergencia, ¿sí? Pero se autorizaron rápido por eso, porque están bajo este esquema. Y también hay tratamientos que han estado ya autorizados bajo uso de emergencia, como el Remdesivir, ¿no?
o hay también un antígeno monoclonal que ya se aprobó por la FDA para uso de emergencia, ¿sí? Entonces, este uso de emergencia es muy importante porque facilita el que productos para diagnosticar, tratar o prevenir esta enfermedad en una emergencia salgan rápido, pero salgan con la suficiente información. Y es muy importante porque, y eso es muy interesante, no permite por lo pronto que las vacunas sean vendidas a particulares porque están bajo autorización de uso de emergencia, por lo cual Pfizer no le puede vender todavía a Rina una vacuna, como por ejemplo la vacuna de tétanos o la de rabia o algunas otras que están aprobadas. Tiene que ser a los gobiernos, ¿sí? Ahorita son los gobiernos los que tienen que adquirir esas vacunas para hacer esta vacunación universal y gratuita. ¿Cuánto tiempo podría tardar esa aprobación? Necesitamos seguir caminando el camino. Oye, y te tengo otra pregunta y si está fuera del lugar me dices, pero ¿cuándo? O sea, que igual ya es tema de otra plática, pero el mismo camino se está recorriendo con tratamientos, es decir, cuando digo tratamiento en mi mente hay algo tipo Tamiflu, ¿no? Tratamiento, ¿Sí? o sea, Por supuesto que sí. Me lo tomo y listo. Sí, También sí, ya sí. está en la carrera, ¿no? Claro, claro, claro. Hay muchos tratamientos que están probándose. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que se aprobó para uso de emergencia en mayo y luego se retiró porque nos dimos cuenta que no servía para nada, ¿sí? Pero se aprobó bajo este mismo esquema, ¿sí? Ahora andamos hablando mucho de la ivermectina, por ejemplo, pero en los laboratorios hay fases clínicas en evolución de medicamentos que ahí van caminando y de tratamientos y de curas para el coronavirus siguiendo fase 1, fase 2, fase 3. Es un poco más difícil porque ahí no puedes tener placebo, porque no puedes tener personas en el hospital y a unas darles el medicamento que estás experimentando y a otros no darles nada. Entonces, ahí hay un tema importante donde no está tan sencillo probar la efectividad de un tratamiento en una enfermedad donde el 80% de las personas se recuperan solas, sin ninguna ayuda, porque es un virus y el sistema inmunológico lo combate solo, ¿sí? Y entonces, por un lado, las personas están recuperando y no sabemos si fue porque me tomé el zinc, o me tomé la vitamina D, o no me lo tomé, o sí me lo tomé, y además dan estos medicamentos que son nuevos, experimentales, y a la vez no puedes dar el placebo. Pero estos ensayos están caminando y sí tenemos muchos tratamientos en la tubería saliendo, probándose en diferentes etapas, en etapas in silico, o sea, en computación, en química experimental en computadora, in vitro, o sea, en laboratorio, in vivo también, en animales y en humanos. O sea, ahí va, ahí va, ahí va. Yo sí pienso que habrá en algún momento el equivalente al Tamiflu. Amén. Continuemos. Así como te decía que también va a llegar en algún momento la vacuna y ya estamos. Quiero pensar que es el siguiente tema, ¿no? O sea, que de lo siguiente que vamos a empezar a escuchar es de eso, ¿no? Pues no sé qué tan pronto, pero sí, por supuesto que lo vamos a escuchar porque hay mucho dinero, mucha investigación, mucha ciencia, muchos consorcios trabajando juntos como antes nunca visto, de colaboraciones entre laboratorios y empresas fabricando estos compuestos para probarse y probándolo en animales como hurones, que sabemos que son susceptibles al coronavirus, y en chimpancés. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. La verdad que los científicos han hecho un papel extraordinario y las personas pues nos toca lo nuestro, que es esperarnos, usar cubrebocas, distancia, y vacunarnos. Eso nos toca a nosotros como población, tener esa paciencia y aguantar, ¿no? Aquí está un poco el portafolio de México, que es un poco lo que ya repetí, pero claro que todo esto está sujeto a que se vayan autorizando. Y el tema muy importante, que cada país diseñó su propio esquema de asignación, que es a quién le doy primero la vacuna, ¿no? No podemos vacunar a todo el mundo al mismo tiempo, sería ideal, pero no es posible, ni siquiera logísticamente existen todavía las dosis, están en fabricación. Entonces, pues a quién primero, ¿no? Y México decidió darle prioridad a nuestro personal de salud, a los que están en primera línea. Entonces, bueno, estamos en esta etapa. Eventualmente se va a empezar con personas mayores de 60 años, a diferencia de Estados Unidos, que hizo el corte en 65, México lo hizo en 60. Y entonces la idea, y ayer lo presentó en conferencia de prensa el subsecretario López-Gatell, que habló de las brigadas, ¿no? Que va a ser esto, 10,000 brigadas de centros integradores, con los que llamó 30,000 siervos de la nación, que van a estar primero vacunando en zonas dispersas rurales,
y eso como primera etapa, a 3 millones de personas mayores de 60 años, luego a 4 millones de adultos mayores de 60 años en zonas urbanas y por último a 5.5 millones de personas en zonas urbanas metropolitanas. ¿Por qué empezó en ese orden? No desconozco la razón. Parece que porque en general llega la ayuda de manera reversa, siempre llega primero a las ciudades y luego a las zonas rurales. Personalmente pienso que debería ser quizás al revés, porque el virus está circulando más en las zonas metropolitanas que en las rurales. Sin embargo, no conozco a detalle porque tampoco ha habido un clarísimo y detallado plan así meticuloso. Todo ha sido más a grandes rasgos, pero bueno, también estamos caminando este camino mientras se está construyendo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo que sí está sucediendo es que México al día de hoy, y esto es dato de hoy de la Secretaría de Salud, que está, ya aplicó, o sea, ya están puestas 48,236 vacunas en brazos de mexicanos. Es un inicio, ahí vamos. No somos de los países más rápidos, pero ya estamos empezando y parece ser que el 12 de enero, 19 de enero y 26 de enero se van a recibir 400,000 dosis más de vacunas de Pfizer, que es la que ya tenemos autorizada desde hace varios días. La que se autorizó ayer, que fue AstraZeneca, todavía no sé cuándo va a llegar y esperemos pronto se libere también la CanSino y nos empiece a llegar lo de COVAX. Dime. Perdón, la AstraZeneca se va a producir entre México y Argentina, ¿no? Entonces, Exacto. lo que yo escuché es que todavía falta un par de meses en lo que la vamos a poder tener en el brazo, que a quien le toque en esos meses, porque apenas va a empezar la producción. O sea que Okay. que en Argentina la van a inocular. Sí. Va a ser un conjunto, exacto. Entonces, quizás antes la CanSino, es importante y creo que no lo puse, que México está participando en varias fases clínicas, en fase clínica 3 de varias vacunas. Por ejemplo, México está en fase 3, participando en fase 3 con la vacuna Sputnik, la rusa, con CanSino, la China, ¿sí? A pesar de que todavía no está autorizada, estamos en fase clínica 3 con algunas personas en México ya vacunados con CanSino, pero no sabemos quién está con placebo y quién está vacunado. Novavax, ¿sí? La que es de proteína de Estados Unidos. CureVac, que es la de mRNA también alemana. La Sanofi Pasteur pidió permiso, la francesa pidió permiso también para fase 3 y también una italiana, pero todavía no se autoriza, también está quizás por empezar fase 3. Me parece que también Janssen de Estados Unidos. Pero entonces, bueno, también eso es interesante que México está participando en varios estudios fase 3 para varias farmacéuticas, además de ya tener el despliegue de vacunas en nuestros médicos, que bueno, ahí está el número, 48,236 es dato de hoy, 6 de enero. Y bueno, algo interesante, Rina, es el tema de la variante, ¿no? Cuando ahora en Gran Bretaña se están enfrentando a una nueva variante que no es una gran sorpresa, es algo que, bueno, no sorprende que haya surgido esta variante, y ahorita si quieres platicamos sobre la variante, pero esta variante parece ser más contagiosa, bastante más contagiosa. No sabemos si un 20-30%, algunos hablan de 60% más contagiosa, pero se cree que va a acabar siendo como 20-30% más contagioso que el coronavirus que hemos estado teniendo en la población. Y eso ha hecho que hayan más casos y más ahora en el invierno y más con las fiestas decembrinas y más como que se ha sumado y está lloviendo sobre mojado, y entonces en Gran Bretaña está habiendo un aumento de casos tan tremendo que autorizaron la vacuna de AstraZeneca y de Pfizer, y luego se les ocurrió que en vez de respetar el esquema que había propuesto Pfizer y AstraZeneca de 3 semanas para los refuerzos, atrasarlo a 12 semanas, ¿no? Y entonces eso está creando un poco de, pues, escepticismo entre algunos expertos, porque dicen, a ver, incluso Pfizer dijo, a ver, mi vacuna fue probada bajo este esquema muy específico de la vacuna en el día 1 y el refuerzo en el día 21, y entonces, pues, si me empiezan a cambiar la jugada, yo no puedo garantizar los números que garantizo. Y entonces Gran Bretaña dice, pero espérame, yo prefiero más brazos vacunados, de manera menos efectiva, digamos, con menos protección,
que menos brazos sumamente protegidos. Y entonces están tomando aquí una decisión como de salud pública, epidemiológica, de decir, prefiero más vacunados, menos protegidos, que menos vacunados, muy protegidos. Y entonces estas decisiones, pues, requieren evidencia científica o a la vez, pues, también están siendo, pues, un experimento más dentro de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y también surgió la idea del mix and match, ¿no? De decir, bueno, a ver, que no nos importe mucho, lo cual realmente pienso que no es correcto, de decir, me pongo la de Pfizer, pero para cuando el refuerzo, si no hay Pfizer, pues me pongo la que haya. No sé, yo no sé si eso está correcto, o sea, porque las vacunas en fase 3, en fase 2, en fase 1 fueron diseñadas para que si me puse Moderna, acabe Moderna. Si me pongo con AstraZeneca, bueno, mi refuerzo es AstraZeneca. Pero aquí se está hablando de una posibilidad de revolverlas y bueno, no sé qué tan bien debamos de seguir con esto o no, o si realmente es un tema de nuevo de tener que tomar una decisión de riesgo, beneficio, ¿no? Y tener que evaluar eso. Y bueno, por ejemplo, en Estados Unidos salió el domingo a decir una autoridad que era el que dirigía esta operación de hacer las vacunas rapidísimas en Estados Unidos, de dar la mitad de dosis de Moderna. En vez de dar los 100 microgramos que tiene la dosis de Moderna, dar 50 microgramos, porque en un pequeñísimo estudio, personas de 18 a 55 años mostraron el mismo efecto recibiendo la mitad de la dosis. Entonces dice, a ver, si fue el mismo efecto con la mitad de la dosis, pues vacunemos al doble de población con las mismas dosis, ¿no? Entonces, son estas tres grandes preguntas que están ahorita en súper discusión, mientras el FDA ya salió ayer con un comunicado diciendo, a ver, hemos estado siguiendo, y aquí lo puse tal cual, le tomé foto al comunicado del FDA, dice, hemos estado siguiendo las discusiones y las noticias sobre reducir el número de dosis, extender el tiempo entre las dosis o cambiar la dosificación o haciendo el mix and matching de vacunas para lograr inmunizar, ahora que estamos en emergencia, a más personas contra COVID-19. Sin embargo, a pesar de que son preguntas valiosísimas, interesantísimas, no podemos nosotros apoyar esto porque no contamos con información suficiente ni evidencia científica para apoyar una decisión así, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, esto está sucediendo, es una discusión de ahorita y pues veamos qué va a suceder. Por lo pronto, Gran Bretaña decidió sí extender el refuerzo a 12 semanas para que los viales que tienen, en vez de guardarlos para estas personas que regresen por su refuerzo, pues ya empezarlos a sacar y vacunar. Y pues iremos viendo, mi querida Rina, podría ser una estrategia interesante para México cuando tenga AstraZeneca, quizás vamos a tener como referencia lo que sucedió o lo haya tomado como decisión Gran Bretaña, pero mira, es como cuando en marzo veíamos a Suecia no cerrando ni poniendo sus cuarentenas como lo hacíamos y meses después vemos cómo le fue a cada quien en la feria y pues creo que es similar, siempre tomando en cuenta la salud de más personas. Es interesante la propuesta, pero bueno, hay que evaluar bien los datos que se tienen. ¿Aquí está la discusión o no de las dosis? ¿Qué hay que decir acá? ¿Acá en México? No. Esto es Gran Bretaña. Todavía no se empieza a hablar. No llega, pues. Acá yo no lo he escuchado. Sí, yo no lo he escuchado. Esto claramente ha sido una política pública que tomó Gran Bretaña hace días y ya hubo respuesta de Pfizer y ya hubo un intento del tema de Moderna. Moderna no está en Gran Bretaña, Moderna está solamente ahorita en Estados Unidos y en Estados Unidos estuvo esta propuesta de bajar la dosis porque sí mostró misma efectividad en menores de 55 años. Entonces, bueno, pues ¿por qué no duplicar la cantidad de dosis disponibles? Y bueno, veremos qué se va decidiendo. Yo no lo he escuchado aquí en México, pero bueno, siguen siendo posibilidades de que más personas les toquen más vacunas. Y bueno, por último, hablar un poco de la variante, que es interesante porque quizás debamos de recordar a Darwin, ¿no? Mira, el coronavirus muta de forma natural
tú y yo somos seres humanos, sin embargo no somos idénticas, ¿no? El coronavirus, y aquí te puse el árbol filogenético del coronavirus. Aquí está el coronavirus que se secuenció el 10 de enero en China, y aquí están todo su árbol genealógico. Estas son todas las variantes y todos los diferentes virus que se han detectado en las poblaciones, son distintos, ha estado mutando, ha estado cambiando. Sí, claro, es lógico. ¿Por qué? Porque cada vez que se replica va mutando. Muchas mutaciones son silenciosas y no le hacen grandes cambios, porque este es el coronavirus, ¿no? Y pues si la mutación sucede en una región donde pues le da igual al coronavirus, pues es completamente silenciosa e irrelevante. Sin embargo, es interesante que Gran Bretaña secuencia al 10% de las personas contagiadas por COVID-19. Eso es increíble el número. Ningún gobierno hace el 10%. Y eso quiere decir que secuencia a los coronavirus que andan circulando por la población. Y por eso en septiembre se dio cuenta que había una variante que llamó mucho la atención, que era una variante que tenía una modificación justamente en el lugar donde el spike, ¿sí? Esta proteína S tan importante, se une con el receptor celular que tenemos todos en nuestras células, el ACE2, que es el que permite que el virus entre a nuestras células. Y entonces ese lugar de unión que es sumamente específico, ¿sí? Y que está dentro de esta proteína S, ahí es donde tiene esas mutaciones esta variante. ¿Y qué pasa? Que estas mutaciones lo hicieron un poco más, que la unión sea mucho mejor, y entonces es mucho más infeccioso. Y entonces desde septiembre en Gran Bretaña estuvieron siguiendo esta variante para ver si sí se transmitía o no se transmitía o qué sucedía, porque se dieron cuenta que la mutación era una región muy sensible, ¿sí? En cualquier otra región no hubiera sido de llamar la atención, porque como ves han habido muchos hijitos, digamos, del virus original. Incluso en México se han secuenciado varios tipos de virus diferentes de coronavirus, todos coronavirus idénticos, y las vacunas van a poder por lo pronto con todas, y si no pudieran, en semanas podríamos tener otras vacunas porque no es tan complicado modificarlas, pero lo que sí está haciendo esta variante es que está siendo más contagiosa. Okay. Pues ya, eso es lo que yo traía, y no sé si... No, pues mira, aquí ya se... o hice más. Ya le una disculpa de antemano, ya casi acabamos, se los prometo. Nada más tengo unas preguntas, porque estuvo súper interesante y estuvo muy completo. Gracias otra vez, Carol, porque lo haces increíblemente bien y alivias mucho con tus explicaciones. Y aquí, bueno, Chivabre dice, gracias por la información, ojalá haya suficientes vacunas en México y en un tiempo prudente. Celia Daniel dice, muy buena información. Alisa Morgenstein, ¿dónde vamos a poder conseguir las vacunas de COVID en México? Pues, Alisa, todavía no estamos seguros dónde. Por lo pronto se están vacunando solamente los médicos que están en contacto con personas con COVID, los médicos que están al frente, y para ello hay en varias páginas del gobierno exactamente los lugares donde se están poniendo las vacunas, que son diferentes. Bueno, ahí lo tenía abierto, pero ni lo puse porque, pues, bueno, no creo que nos estén escuchando médicos que estén ahorita atendiendo personas con COVID, pero son, por ejemplo, en el campo militar, me parece uno, y bueno, hay varios lugares donde se están poniendo ahorita las vacunas de Pfizer a los médicos. En una segunda etapa se van a poner, como ya platiqué, en las brigadas, en las zonas rurales, y luego en las urbanas, y luego en las metropolitanas, a los mayores de 60 años. Y bueno, en una etapa mucho más avanzada, que va a ser, bueno, por ahí tenía las fechas, más por ahí de abril, pues, o mayo, ya quizás me tocará a mi edad, pero ya entonces sabremos dónde va a estar la vacuna en ese momento y cuál será. Pero ahorita, pues no cuento con la información. ¿La vacuna china CanSino será opción para tercera edad? Pregunta Fanny Sterenberg. Es interesante esa pregunta, porque de CanSino todavía no se sabe exactamente si va a hacer efecto en mayores. Esperemos de CanSino tener información pronto. CanSino no ha tenido resultados de fase 3, están haciendo varios en México.
pero todavía no tengo la información para decirles cómo va a estar en mayores. Sí es importante esa pregunta, muy, muy importante, porque es diferente, muchas veces es diferente la reacción de una vacuna en mayores que en menores. Si te acuerdas, por ejemplo, la influenza se daban en algunas personas mayores, se pedía que se den las dosis extra, ¿no? Porque requieren mayor dosis de vacuna para una mejor respuesta, pero no sabemos cómo va a estar la de CanSino. Algunas vacunas sí han mostrado la misma efectividad en población mayor que en menores, y lo que tampoco sabemos es la población pediátrica. No sabemos todavía menores de 18 y 16 años si se van a poder poner las vacunas y cuándo. Entonces también hay pruebas haciéndose y análisis para poder determinar qué va a pasar con la población pediátrica. Pregunta Celia Daniel, ¿cuándo tendremos? No, digo, ¿es verdad que la iniciativa privada podrá tener acceso a la vacuna? Eso ya quedó un poco resuelto con lo de la Sí, aprobación. por lo pronto no. O sea, por lo pronto la respuesta es no, porque por lo pronto, bajo el esquema de autorización de uso de emergencia, los únicos que tienen acceso a las vacunas son los gobiernos y las instancias públicas. Esa es la respuesta. O sea, ahorita ningún laboratorio tiene el permiso de vender vacunas. En ningún lado del mundo. Mario. No, sí hay uno. Sí, me parece que hay uno en China que autorizó hace 2 días y me parece que es Sinopharm, que sí está, me parece que sí, hay uno y creo que es chino. Pero es algo que ahorita no está sucediendo porque estamos en una emergencia, y entonces ahorita en esta emergencia los gobiernos son los más capaces de sacar las vacunas, que además son gratuitas, y además ahorita no es momento de hacer el negocio con la vacuna. La vacuna es gratuita, nadie debe de cobrarles por una vacuna de coronavirus, es completamente gratis. Mario RNR dice, muchas felicidades, muy interesante. Duda, ¿se sabe si todas las vacunas generan protección ante la nueva cepa de Inglaterra? Sí, es que es porque platiqué. O sea, la nueva cepa de Inglaterra es muy semejante, muy semejante. Lo que tiene son estas mutaciones en una región tan sensible que la hace más infecciosa. Pero algunos expertos en evolución viral hablan de años para que el coronavirus ya no sea reconocido por estas vacunas. Años, ¿sí? O sea, requiere todavía acumular muchas más mutaciones. Estas mutaciones sí las lleva acumulando, pero aún son muy pocas. Fanny Sterenberg, ¿como opción tomar antihistamínico antes de vacunarnos? No había yo escuchado algo así, yo no soy médico, no te podría decir, pero no lo he escuchado en lo absoluto. Yo no lo recomendaría porque tampoco lo he escuchado, y las reacciones que han habido alérgicas son muy pocas. Lo que sí es importante es vacunarte en un centro de salud, porque si por alguna razón le da a una persona una reacción alérgica fuerte, como una anafilaxis, entonces puede ser atendida. Pero también es importante aclararlo, Rina, y esto, qué bueno que lo estamos hablando, que la vacuna no es para todos, ¿ok? Está contraindicada para ciertos grupos. O sea, se recomienda por lo pronto, por ejemplo, que las personas que tienen una alta hipersensibilidad, o sea, que son muy alérgicas a muchos elementos, ¿sí? Que tienen reacciones muy fuertes, por ejemplo, contra el polen y cacahuate, ¿sí? Muy, muy alérgicas, por lo pronto no se vacunen, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, está la duda de si las mujeres embarazadas deben o no de vacunarse, ¿sí? Y, por ejemplo, Gran Bretaña dice no, Estados Unidos dice depende, habla con tu médico a ver qué tanto riesgo tienes de tener COVID, quizás sí debes de vacunarte, vamos a ver. Entonces, todavía hay personas, las personas inmunocomprometidas, todavía hay personas que no es para todos la vacuna, por eso los que sí podemos vacunarnos tenemos que vacunarnos, porque tenemos que proteger a los demás. Stephanie Dondich, hola, ¿qué pasa? Que medio ya lo mencionaste, pero ¿qué pasa con los niños y las vacunas? Aún no sabemos, ¿no? Aún no sabemos. Por lo pronto está autorizada a partir de 18 años la Pfizer y a partir de 16 años la de Moderna. Pero menor no, y tampoco es tan urgente porque sabemos que COVID-19 no da de forma grave a los niños, aunque si la transmiten no se enferman de forma grave. Entonces, por lo pronto sí es importante, pero no es tan urgente. Pero se van a tener resultados en los próximos meses para población pediátrica. Vicky Ayala dice felicidades. Moderna 18 años, perdón, Moderna 18 años, Pfizer 16 años. Ok. Vicky Ayala, felicidades, excelente explicación. Regina Salmón, gracias por aliviar con la información nuestras dudas. Fanny Stedenberg, muchas gracias, excelente información. Y pues nada, Carol, yo te agradezco muchísimo. La verdad es que pues, mi conclusión después de esta conversación es que lo que más nos falta es paciencia, porque las dudas se van a ir resolviendo y se están resolviendo. Quizá estamos ya tan inmersos que no estamos dándonos cuenta, ¿no? O sea, porque estamos muy en el ojo del huracán todavía. Sí, y saliéndome del huracán, así como a grandes rasgos, el gran mensaje quizás es el siguiente.
Estamos en una nueva etapa de la pandemia, que es esta transición, y es muy importante lo que estamos viviendo, porque es esta transición de todos juntos hacia ya no ser susceptibles al coronavirus. Hagámosla juntos, de la mano, y hagámoslo de la forma paciencia y de la manera inteligente. Ya está cerca la vacuna, no nos enfermemos ahorita, síganse protegiendo, aguanten, ya va a llegar, en algún momento va a llegar la vacuna, hay un orden, porque debe de haber un orden, ¿sí? Entonces no nos saltemos la fila, seamos conscientes, seamos ciudadanos éticos y morales, sigamos usando el cubrebocas con la distancia, esto va a pasar. Ya pasamos quizás una etapa muy difícil que fue el 2020, viene este 2021 que va a ser una transición, pero es paulatina. Desgraciadamente no podemos apurar ciertas cosas y ciertos procesos. Y las vacunas sí son seguras, las vacunas parecen ser muy, muy seguras y muy efectivas, pónganselas. Cuando les llegue su turno, descúbranse el brazo. Y bueno, yo voy a llorar de felicidad cuando me la ponga porque, bueno, se me hace maravilloso lo que estamos viviendo en ese sentido, digamos. Por eso te digo que es paradójico, porque por un lado estamos teniendo los peores números de la pandemia y por el otro estamos hablando ya de una prevención. Pero bueno, eso es muy emocionante y se siente, ¿no? Pensar que estamos abriendo el 2021 con esta plática y con este tema, cuando era pues menos de un año que tú y yo nos mandábamos WhatsApps, que yo te pedía gotitas de esperanza, ¿te acuerdas? Pues ahí están todas las gotitas de esperanza, pero Rina, paciencia, usemos cubrebocas, distancia, esto va a pasar, pero necesitamos de la ayuda de todos. Y la ciencia y las instancias de salud están haciendo lo suyo, están vigilando esto día y noche. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es cubrebocas, distancia, a pesar de tener o no la vacuna, cubrebocas y distanciamiento, lo que ya conocemos de memoria, porque ya sabemos cómo cuidarnos, entonces hagámoslo. Y en tercer lugar, vacúnense. Vacúnense. Y cuando escuchen rumores de la vacuna, cosas falsas de la vacuna, sean críticos y lean de fuentes confiables. Las vacunas parecen que están muy bien. Y con el mismo mensaje, porque preguntaban arriba, es la vacuna de la influenza también, ¿cierto? Bueno, ahorita no. Ahorita ya va a acabar la temporada de influenza. No, Ni siquiera. por ahí alguien y me la salté y me pareció importante. Dime, ¿cuál es la pregunta de la influenza? Eso, que si también hay que hacer el mismo hincapié ahorita con la vacuna de la influenza. Mira, siempre, y ya que estamos hablando de la influenza, hablemos de las demás vacunas. O sea, muchos pediatras a nivel global han dicho que los niños están ahorita dejándose de vacunar por el miedo de ir a los consultorios, etcétera. Vacunémonos, es muy importante. O sea, no podemos estar enfocados en COVID y desatender otras enfermedades que son igual importantes y que ya estábamos casi al punto de erradicarlas y de controlarlas y que podemos prevenirlas. O sea, ahorita hay que seguir vacunando a nuestros niños, ¿no? Porque además, pues si algo aprendimos de esta pandemia, que ya vimos que sí puede pasar una pandemia, es la primera lección, sí puede suceder. Sí puede suceder. Que las vea, que unas sí las pueden evitar. Entonces, pues creo que esto es, o sea, nada, abracemos esta cultura de vacunación, sigámonos cuidando, tengamos paciencia, no decaigamos en espíritu y pues te mando un abrazo muy apretado y muy feliz año, Carol, y gracias siempre por sumarte a este espacio en el Depor en tu casa. Y a partir de hoy arrancamos ya nuestra programación en vivo otra vez con todo tipo de charlas, tenemos muchas cosas preparadas, así que estén atentos y llueve, trueno, relampaguee, estaremos con ustedes con oferta, con clases, con cosas, según y ajustándonos al semáforo epidemiológico, pero pues no dejen de estar atentos a nuestras redes y a la información que tenemos para todos nuestros socios y socias, porque pues aquí estamos, los queremos mucho y queremos apapacharlos siempre. Pues gracias. Muchas gracias, Reina, gracias por la invitación. Saludos a todos y a cuidarnos.